Yo soy Isabela y les doy la bienvenida a la Era Femenina. Hola, bienvenidos todos a un episodio más de la Era Femenina. Yo soy Isabela, la host en este podcast, y en este episodio, que es un solo episode, les voy a estar contando mis tips que me han funcionado a mí para entrevistas de trabajo, sea entrevistas profesionales o entrevistas para prácticas profesionales. Creo que funciona para ambos. Justo quería aprovechar en hacer este episodio porque hace un par de meses estuve en algunos procesos para entrar a trabajos, ¿no? Y que involucraban claramente entrevistas. Y bueno, la verdad que me fueron muy bien, entonces quería compartir los tips que a mí me han funcionado. Pero antes de empezar a darles los tips, algo que creo que es importante mencionar y reconocer, sobre todo en el país en el que vivimos, es que yo claramente en lo absoluto desmerezco todos mis logros. Yo he trabajado mucho para conseguir lo que he conseguido, pero debo reconocer que yo crecí y nací y crecí en una posición bastante privilegiada a comparación tal vez del resto del país en general. Y hay que reconocer eso, ¿no? Yo reconozco que tuve la oportunidad, el privilegio tan grande que mis padres me pudieron pagar la educación en un colegio privado y luego en una universidad privada también, y eso hay que reconocer que te abre muchísimas puertas en este país, ¿no? No es un impedimento el no estudiar en un colegio, o sea, menos en un colegio, pero en una universidad privada. Al contrario, hay muy buenas universidades públicas en el país, pero sabemos cómo funciona el sistema peruano, ¿no? Aparte de los méritos, muchas veces también es por contactos, etcétera, ¿no? Todo esto lo digo sin claramente desmerecer lo que he logrado, porque yo de verdad que sí he trabajado muy, muy duro para conseguir o lograr, valga la redundancia, los logros que tengo, que no es que sean muchos, pero de todas maneras creo que hay cosas rescatables. Pero nada, quería decir eso y quería darles mis tips, en verdad, con muchísimo cariño, para las personas que les pueda servir, para las chicas que puedan aprender. De repente han estado un poco desactualizadas en el tema de entrevistas porque no dan una entrevista hace muchísimo tiempo, o es la primera vez que van a dar una entrevista profesional, o tal vez para sus prácticas, porque sé que hay bastantes chicas que todavía están en la universidad que me siguen, que de hecho es un gran público. Entonces, nada, estos son los tips que a mí me han servido, lo que he aprendido a lo largo de mi corta vida profesional, por así decirlo. He dado varias entrevistas, ¿no? Sea para entrar a un trabajo, para entrar a algún equipo, algún proyecto. Y bueno, la verdad, y lo tengo que reconocer, sí me ha ido bien en todos, creería yo, ¿no? Siempre con resultados positivos. Entonces, todas tenemos que aprender de todas, y acá quiero aportar yo mi granito de arena para la persona que le sirva. Y nada. Es lo que yo he aprendido y lo que también he podido leer en otras fuentes. Así que nada, sin más preámbulos, ahora sí, vamos a la cancha. He dividido este episodio en dos. No sé si hacer primera y segunda parte, no lo sé, porque de repente va a ser muy largo, entonces puede ser que lo parta. Pero he dividido este episodio básicamente en dos, en el antes de una entrevista y en el después de una entrevista. Entonces vamos a empezar con el antes, con los tips que tengo yo para darles de el antes de tu entrevista, o sea, cómo prepararte para tu entrevista. Lo que yo diría, en primer lugar, si es que tú vas a ir ahorita a dar una entrevista después de bastante tiempo, o sea, que estás como un poco oxidada de entrevista porque no has dado nunca una, yo la verdad que sí te recomendaría que le digas a un amigo o a un familiar para hacer un mock de la entrevista, un ensayo de una entrevista, ¿no? Pretender que tú llegas al lugar donde te van a entrevistar, o si es por Zoom, así también, y ensayar una entrevista, ¿no? Con un familiar tal vez que esté más o menos actualizado, así como un amigo que esté más o menos actualizado en cómo podrían ser una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces sí te recomendaría hacer eso. Otra cosa que yo recomiendo es repasa la teoría básica que puedes aplicar en tu puesto de trabajo, ¿no? Yo he escuchado varias opiniones al respecto y lo he conversado incluso con jefes o con personas que ya contratan a personas, porque bueno, yo presto servicios, yo todavía no contrato porque estoy más o menos chiquita en el lugar donde trabajo. Entonces, pero ya seguramente eventualmente también participaré de procesos de reclutamiento, pero de lo que yo he podido conversar con personas que contratan, hay personas y también de mi experiencia teniendo entrevistas. Por ejemplo, yo lo digo desde el rubro de los abogados, ¿no? Hay abogados que sí les gusta preguntar teoría porque
quieren que el abogado esté preparado para todo. Pero hay abogados que dicen, a mí no me gusta preguntar teoría porque un abogado, ¿no? O un profesional en general nunca te responde, o la mayoría de profesiones nunca te responden de la memoria, ¿no? Siempre la teoría es una herramienta para la práctica. Entonces, depende mucho, pero sí he escuchado de bastantes puestos de trabajo y sobre todo para el Estado, para puestos en el Estado, que sí te preguntan teoría. Entonces, ¿para qué arriesgarse? Mejor repasa tu teoría. ¿Por qué? Porque a veces de repente ya has pasado, o sea, ya hay unos años que ya has egresado a la universidad, o de repente si estás en la universidad ya han pasado varios años que has llevado un curso de primer ciclo, y es una teoría, digamos, que tal vez no la tienes tan presente, pero se camufla en la práctica y lo deberías saber, pero tal vez como lo tienes tan presente no lo has reflexionado, no sé si se entiende la idea, pero deberías saberla. Entonces yo sí te recomendaría que repases, o al menos, no sé, y pongo de nuevo el ejemplo de los abogados, ¿no? Pero aplica para todas las profesiones. Ya, voy a poner no, mejor iba a decir un ejemplo de doctores, pero mejor no. No, ya sí. A ver, por ejemplo, yo estoy yendo a postular, es que yo no sé cómo es una entrevista de medicina, pero imaginemos que sabemos, que sé. Entonces yo, pues, para no dar de nuevo ejemplos con abogados, pero seguramente los terminaré dando. Entonces, yo quiero postular al puesto de ginecología. Entonces, de repente, no será tan importante repasar, sin perjuicio de que claramente puedo usar esa teoría en la práctica cuando tenga el trabajo, pero de repente no será tan importante repasar mi curso de, medicina forense o medicina legal, ¿no? De repente me voy a concentrar en repasar mi curso de ginecología 1, ginecología no sé cómo funciona, pero ustedes me entienden, ¿no? O si voy de nuevo a un ejemplo legal, ¿no? Si voy a postular a un puesto de trabajo de derecho penal, y de nuevo sin perjuicio de que en la práctica sea importantísimo tener un mapeo general bien claro de todas las ramas del derecho para ejercer cualquier rama del derecho, no sé, de repente no me voy a poner a repasar, si es que tengo un tiempo limitado, mi curso de sociedades anónimas para mi entrevista de derecho penal, ¿no? Porque claramente, seguramente, y necesitaré en la práctica tener un concepto muy claro de cómo funcionan las sociedades anónimas, porque hay delitos también cometidos por las sociedades, por las empresas, ¿no? De repente en una entrevista no me van a preguntar, ¿no? O las probabilidades que me pregunten sobre qué tipo de sociedades se regulan en el Perú, la probabilidad es mucho más baja que me pregunten, no sé, cuál es la teoría del delito según, no sé, un autor muy reconocido, ¿no? O cuál es la función de la pena, ¿me entienden? Otra cosa que yo también recomendaría que se preparen para la entrevista es acerca del contexto nacional o internacional en el que estamos, ¿no? Tal vez ver un poquito más allá de todo el mundo debería estar informado, claramente, de las noticias del día a día, de lo que pasa en el Perú y en el mundo en general, pero tal vez investigar un poquito más allá y realmente poder formar una opinión acerca del contexto en el que estamos, ¿no? Porque te pueden preguntar, ¿no? O sea, un profesional no solamente tiene que saber de su rubro. Creo que lo más rico en un profesional es que sepa de la realidad del contexto en el que estamos, porque muchas veces pasa que la gente, los profesionales, se cierran y solamente se concentran en saber sobre su materia y no ven más allá, ¿no? Y muchas veces en el más allá, por más raro que suene, o en el sentido que en el más allá, en el contexto en el que vivimos, puedes encontrar las respuestas que necesitas, sobre todo en la práctica, ¿no? Entonces, y claramente es súper importante contratar a un personal que esté informado, un personal que sea culto, no que te aprendas, ¿no? No sé, todas las capitales del mundo, pero tal vez qué está pasando ahorita en el Medio Oriente, ¿no? Ahorita que está ese tema lamentablemente tan sensible hoy en día. De repente no te preguntarán si estás a favor o en contra de tal posición, pero te preguntarán qué opinas de eso, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es bueno saber, porque qué vergüenza, honestamente, ir a una entrevista que te pregunten sobre algo que está pasando en el país y que no sepas o que no puedas formar una opinión. Yo creo que sí es un red flag para el recruiter, la verdad. Otra cosa también importantísimo es ir bien vestida. O sea, yo creo que no deberías ir overdressed, pero sí ir bien vestida y de acuerdo al tipo de trabajo en el que aspiras. Claramente, de repente, una persona que trabaja en un rubro un poquito más creativo, por ejemplo, de comunicaciones, en la parte de marketing, pero de publicidad,
no será lo mismo, ¿no? O ir a postular a un puesto, por ejemplo, un puesto más artístico, ¿no? De repente de literatura o de creación de contenido, versus ir a un rubro más corporativo, un rubro de repente el rubro de los abogados, ¿no? Que es un ambiente en tanto a vestimenta más formal. Entonces, chequea, si conoces a gente dentro de la empresa, pregúntales cómo van vestidos o cuál es la norma, ¿no? De las áreas de ir vestido. Claramente yo, si voy a una entrevista de trabajo en un estudio de abogados, yo no planearía, ni se me ocurre, pero ni acá ustedes no ven, pero estoy haciendo el símbolo de la frente, ir en jean y, por ejemplo, slaps, ¿no? O ir en jean y en un polo de algodón. O sea, a mí no se me ocurre. Depende de cada persona, al menos en los estudios que yo sepa, la gente va, hay un código de vestimenta, no necesariamente tienes que ir en vestido de tacos para nada. Yo no iría hacia una entrevista de trabajo, pero pero no tienes que ir así, ¿no? Pero sí hay ir con una vestimenta adecuada, algo que yo siempre digo y en verdad, o sea, lo digo muy, muy sincera y pasa mucho por esta nueva influencia que tenemos en el fashion, que es el incorporar como que el business o el corporate style en tu día a día, que se ve fantástico, los blazers con los palazos, se ve lindo, espectacular, precioso. Es más, si ven, ¿no? Como que las influencers o las fashion bloggers se visten muchas veces, o bueno, todos, ¿no? Las chicas que se visten bien, qué sé yo, palazos, a veces no, o sea, se ponen simplemente un sostén y un blazer encima, ¿no? Y se ve espectacular, regias, mamacitas, excelente, pero no es para, o sea, por más que esté influenciando ahorita el corporate style en el día a día y en vestirte fancy, puedes ir a un bar así, pero no puedes ir claramente a una entrevista de trabajo así, claramente exagerando lo del sostén. Pero ahora yo veo, y ojalá les llegue este mensaje con mucho amor, si es que hay personas que lo han hecho, chicas que lo han hecho, hay siempre un dress code para todo, ¿no? Que esté bien, que esté mal, eso es otro tema, pero de que hay un dress code para todo, hay un dress code para todo. Entonces, no sé, de repente ir a una entrevista de trabajo, no, o sea, que puedes ir, pero de que sea conveniente es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿a qué es lo que iba yo con lo del sostén? Esta influencia del fashion, como que el corporate style, incorporándolo al día a día, o no sé, para salir a un barcito, para salir a comer, también está influyendo, creo yo, o sea, está creando una distorsión en los dress codes formales del mundo corporativo de oficina. Por ejemplo, he visto últimamente, no es que yo me crea fashion police ni nada, pero lo he conversado también con personas, es que se ponen palazos, ¿no? O sea, esos pantalones como tubo, y se ponen un crop. Entonces, claro, el pantalón tubo te llega al ombligo, pero el crop también te llega al ombligo, pero si alzas los brazos se te va a ver toda la barriga. Entonces, tal vez evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Con la ropa. Mejor es optar por una blusa que te la puedas poner abajo del pantalón, ¿no? Se ve mucho más elegante y se ve mucho más apropiado para un contexto de oficina. Entonces, o también pasa con los shorts. Los shorts nunca son elegantes o sea, elegantes me refiero, son una vestimenta formal. Eso es porque no es lo mismo elegante que formal para nada. O sea, puedes tener un escote gigantesco, elegantísimo, pero eso no es formal, ¿no? Entonces los shorts no son formales. Pueden ser elegantes, sí. Claramente hay shorts lindos que te los pones con tus estiletos y se ve precioso para ir a comer o tomarte un trago, pero no para ir a una oficina, ¿no? Y estoy hablando desde el estilo corporativo más conservador. Claramente hay oficinas en las que pueden ir, o sea, en short, en lo que sea. No, la verdad que no conozco, pero seguramente hay, ¿no? En ambientes un poco más relajados en el sentido de la vestimenta. O sea, yo, por ejemplo, saludo a mi colegio, bueno, esa es mi opinión, ¿no? Por ejemplo, mi colegio, yo estudié en un colegio en el que también por lo mismo de ser un colegio laico, nos dejaban vestirnos como querramos. Yo me acuerdo que chiquita iba al colegio con short y crop top, o sea, y se me veía el ombligo, y así iban todas mis amigas también, ¿no? Cuando éramos chiquitas. Entonces,
digo que uno, y lo íbamos porque estaba permitido ir así, ¿no? Yo tengo ahora amigas, ¿no? Que he conocido en la universidad o ahí en el mismo colegio, o sea, cuando yo estaba en el colegio y habían otras amigas que iban al colegio, pucha, y seguramente bastantes chicas que me están escuchando ahorita, ¿no? Que iban en falda hasta abajo de la rodilla, con medias altas y polo con cuello, ¿no? Y así era su uniforme. Mientras nosotras en el colegio donde yo estudié, podíamos ir en crop top y en slaps con piercings, el pelo rojo pintado con azul y morado y un tatuaje, ¿no? Entonces, y las uñas pintadas, por supuesto. Entonces, depende mucho del contexto en el que vayas, ¿no? Entonces, creo que me explayé demasiado en esto, pero siento que era importante mencionarlo y creo que voy a tener que hacer una parte 2 de la entrevista, o sea, el durante de la entrevista, porque ahora estamos en el antes, como mapear las cosas que tienes que saber antes de ir a la entrevista. Bueno, ahora yendo a preparar tus debilidades y fortalezas. A ver, muchas veces puede resultar difícil hacer una lista honesta y que te favorezca, porque claramente nadie quiere decir fortalezas y debilidades que los dejen pésimo ante sus potenciales jefes en una entrevista, pero sí es importante tener un balance sincero entre la honestidad y algo que te pueda dejar bien, ¿no? Entonces, lo ideal es identificar bien tus virtudes, pero también identificar bien tus defectos. Entonces, algo que yo leí en un artículo hace tiempo fue cómo hacer tu lista de fortalezas, ¿no? Y lo que recomendaban era, puedes hacer dos cosas. Uno es ir donde alguien que trabaja en el rubro y decirle cuáles tú crees que son las virtudes más rescatables o más importantes que debe tener este profesional en la profesión, vale la redundancia. Siempre me encanta redundar a mí, porque siempre estoy diciendo, vale la redundancia. Entonces, le preguntas cuáles son las virtudes que tú crees que son importantes para la profesión y te va a decir un montón de virtudes que piensa o fortalezas que piensa que tiene el profesional ideal y de ahí tú con la mano en el pecho, súper honesta, dices, ok, esta la tengo, esta no, esta la tengo, esta la tengo, esta la tengo y puedes seleccionar de ahí. Otra manera también de saber qué fortalezas son las que tienes tú es hacer un recuento de los logros que has alcanzado a lo largo de tu vida profesional y también personal, la verdad. No tiene nada, o sea, y es más, puede resultar positivo también, porque las situaciones personales también te enseñan, creo yo que son las que más, una de las que más te enseñan y que impactan en tu vida profesional, en las virtudes que puedes desarrollar. Entonces, los logros profesionales y también personales que has tenido a lo largo de tu vida, y una vez que los has identificado, si te da flojera hacerlo, no sabes cómo hacerlo, simplemente mira tu currículum, mira el currículum que has mandado y mira en la parte de logros, qué es lo que has hecho y di cuáles eran las fortalezas que a mí me han llevado a conseguir esto, ¿no? Entonces, identificas tus fortalezas y seleccionas, normalmente te preguntan 3, seleccionas mejor las 3 mejores, claramente. Y a la hora de hacer tus defectos, lo que siempre recomiendan es que no digas, mi defecto es que soy demasiado perfeccionista. Porque claramente es un defecto demasiado armado, demasiado como que quieres quedar bien y no estás siendo sincera con lo que realmente piensas o de ti o las dificultades que hay. Porque todos tenemos defectos, o sea, todos claramente tenemos defectos. Y los defectos no te hacen menos profesional, no te hacen menos persona. Igual cuando te equivocas en el trabajo no te hace mejor o peor trabajador o peor profesional. Entonces todos tenemos defectos, pero algo que yo sí recomendaría bastante es que si te preguntan sobre tus debilidades, di cuáles son y di cómo estás trabajando para mejorarlas o si es que ya estás superando una debilidad que tenías, ¿no? Es importantísimo. Yo sí recomiendo que lo hagan, ¿no? Es como, esta es mi debilidad, pero así estoy trabajando para mejorarla, ¿no? O esa es mi debilidad y esto hago para contenerla o controlarla. Entonces, sean sinceras y seguras, ¿no? Porque nadie es perfecto y yo no creo que ninguna empresa y ningún reclutador quiera un personal perfecto porque también buscan a personas, ¿no? Otra cosa que recomiendo a la hora de prepararse, no, de hecho voy a tener que sacar parte 2 porque está siendo bien larga. Otra cosa que es importante, y justo lo conversé con una amiga que quiero muchísimo hace poco, porque voy a poner su ejemplo. Ella hizo una entrevista para un puesto de trabajo y le preguntaron, ¿cuál es tu película favorita, no? Entonces,
ella dijo una película, ella dijo Barbie, porque o sea, entre que estaba nerviosa y estaba en su cabeza pensando qué películas había visto últimamente o en general en su vida, Barbie no es su película favorita, pero lo dijo. No voy a decir la carrera porque de repente pueden sacar quién es. Igual no tiene nada de malo en absoluto, pero bueno. En vez de, ella estaba postulando para un puesto de trabajo de, no sé, imaginemos, de derecho. Y en vez de decir mi película favorita o ya mi serie favorita es Suits, ¿no? O How to Get Away with Murder, dijo Barbie. Entonces ella me dijo, pucha, dije Barbie en vez de decir How to Get Away with Murder o Suits. Entonces yo le dije, escúchame, algo demasiado importante que tienes que tener presente y que le juro por Dios que yo lo he escuchado desde las personas que me han contratado o que me han querido contratar y con las personas que conozco que contratan a gente. Cuando tú contratas a un personal, a un colaborador para tu equipo, sea para tu equipo de trabajo, sea para tu equipo de lo que sea que estés armando, tú no solamente vas a trabajar con el cerebrito que está ahí pensando, tú también vas a trabajar con la persona con la que estás relacionándote. Entonces, lo que quieren ellos es saber si eres una persona normal. O si eres una persona, o sea, normal suena como muy arbitrario, ¿no? Pero si eres una persona que se relaciona o se relacionaría bien en ese mismo grupo o con ese mismo jefe o jefa, ¿no? O en caso de si es un reclutador de derechos humanos, que hablo, de recursos humanos, que conozca más o menos cómo funciona la empresa, cuál es de repente la presión que tiene ese puesto de trabajo. Entonces, quieren también conocer al verdadero o a la verdadera tú, y no una pantalla, no como, o sea, no sé, uy, el perro. Perdonen, es que estoy en mi casa y tengo un perrito y empezó a ladrar. Entonces, nada, quieren conocer a la persona realmente que va a trabajar con ustedes. Por más que el sitio de trabajo no vaya a ser un espacio de vida social, creo que siempre hay momentos para socializar y además en la misma dinámica del trabajo es importantísimo que te lleves bien, no que seas amigo de tu jefe o de la persona con la que trabajas, sino que te lleves bien, ¿no? Entonces quieren conocer a la persona que está detrás. No significa que quieren que sean igual a ustedes. Es más, lo que hace rica una empresa, y ese es un tema importante que también se va a tocar en el podcast y que es súper importante, cada vez más se visibiliza, es la diversidad. La diversidad en todo sentido, la diversidad de historias, la diversidad económica, la diversidad social, la diversidad étnica, la diversidad de género, o sea, la diversidad es demasiado rica. Por eso no es que ellos quieren que sean igual a ustedes, pero quieren conocer a la verdadera persona que está detrás del empleador. Eso es importante. Entonces sean reales, de verdad sean reales. Yo me acuerdo que hace tiempo cuando era practicante, o sea, cuando iba a postular a unas prácticas, cuando postulé a unas prácticas, me acuerdo que la abogada me preguntó, ¿cuál es tu hobby favorito? ¿No? Entonces yo era chiquita y yo decía, en mi cabeza dije, pucha, voy a decir que me gusta leer, me encanta leer. Pero respondí con toda la honestidad del mundo y dije, me encanta salir con mis amigas a comer. Ese es mi hobby. O sea, no sé si esperaba que yo le diga, que hacía equitación, no hago, pero no, imaginemos, natación, equitación, ajedrez. No, dije, me encanta salir a comer con mis amigas y conversar horas de horas. Eso me encanta hacer. Y guess what, me contrataron. Pero, o sea, hay que ser reales, ¿no? Porque es lo que quieren los recruiters. Ahora, algo que me pasó a mí, la verdad lo tengo que reconocer, y nunca, o sea, fue como que me pasó, menos mal pasé a la siguiente fase de la entrevista, porque en general de una buena entrevista, pero algo que por favor a mí me pasó, que ojalá no les pase a ustedes si es que ustedes han escrito sobre algún artículo alguna vez. A mí me pasa que yo empecé desde muy chiquita a escribir artículos, o sea, cuando estaba en la universidad, no chiquita de niña, ¿no? Pero de muy chica en la universidad empecé a escribir artículos y había escrito un artículo creo que en el 2020 y en la entrevista me preguntan, y cuéntame sobre tu artículo, ¿no? Y yo la verdad que en el 2020 sí saqué varios artículos y yo, y del tema todavía había sacado como mini extractos, ¿no? Para otros medios, o también expuse de él. Entonces, y yo, o sea, mensa total, claramente no tuve presente que si pones algo en tu CV, tienes que tenerlo fresco de todas maneras, ¿no? Entonces claramente barajé, ¿no? La caleteé, de todas maneras, conocía el tema y todo, pero como la pregunta de investigación no la tenía 100% segura, ¿no?
hablé del tema, ¿no? Y lo más importante, y es algo que si no han escuchado el podcast el episodio que les colgué sobre hablar en público, es importantísimo que siempre estés segura de ti misma. Eso es lo más importante. O sea, y en una entrevista más que todo. Seguridad, seguridad, seguridad. No dudes. O sea, no lo puedo expresar con más énfasis. No dudes de ti. Así como yo me preguntaron de qué escribí esa vez y yo la verdad que estaba, o sea, me puse nerviosa en el interior porque dije, ay no, ¿cuál era la pregunta de investigación que hice, no? O sea, cuál era la hipótesis que hice para contar, porque claramente sabía el tema, pero ese artículo en particular no lo tenía tan fresco. Entonces, yo segurísima de mí misma, ¿no? Segurísima. Ah, sí, claro, por supuesto. Claro, encantada. Entonces le respondí, ¿no? Claramente no dije encantada, pero ¿saben a lo que me refiero? Muy segura de mí misma. Fake it till you make it. And I made it. Así que siempre seguras y repasen lo que han escrito, repasen las cosas que le pueden preguntar de su CV, porque eso es lo que hacen. O sea, al menos en mi experiencia de todas las entrevistas que he tenido, porque han sido varias fases con diferentes personas en los lugares que me he entrevistado y que he entrado, siempre con mi CV en la mano me preguntaban cosas de ahí, ¿no? Entonces, sobre todo si han escrito sobre algo, acuérdense. Y sobre todo, claro, me imagino que si escribes un artículo, de repente lo tienes más presente, pero si has escrito varios artículos o has escrito de un tema varios artículos, ten presente. Porque quién sabe, de repente el recruiter lo ha leído antes que vayas, ¿no? Y le hables cualquier pachotada y dice, oye, ¿qué le pasa a esta persona? Que yo lo he leído y es otra cosa. Ya. Y por último, creo yo, antes de pasar a la parte 2, que de todas maneras va a tener que hacer una parte 2, averigua bastante de la empresa o del lugar al que estás postulando. Averigua su historia, no te tienes que hacer de memoria, ¿no? Pero averigua su historia, cuándo se fundó, quiénes fueron los fundadores, si es una empresa, por ejemplo, dónde está la empresa matriz, ¿no? Si es una empresa transnacional, quiénes son los socios, ¿no? O quiénes son los gerentes. Averigua si conoces a personas que trabajan ahí y de repente les tienes algún grado de confianza. Pregúntales, oye, estoy interesada en postular. De repente no le digas, estoy postulando. Oye, estoy interesada en postular a esta empresa. Oh, pucha, si no le tienes esa confianza, engaña nomás. Tengo un amigo que quiere postular a tu empresa. ¿Qué tal es? Y le haces las preguntas, ¿no? Como cualquier persona puede hacer las preguntas de un amigo que quiere postular, ¿no? Entonces, pero sí infórmate, es súper importante que estés informado. O sea, es muchísimo mejor quedar así como stalker a quedar como una persona completamente desinteresada, porque lo que quiere tu recruiter es una persona que realmente quiere el puesto de trabajo, ¿no? Y ahí no quiero adelantarme porque obviamente viene la parte 2 con cómo comportarse dentro de una entrevista de trabajo según mi POV. Pero bueno, esas son las cosas que yo tenía para decirles y espero que les sirvan. Como digo, recalco, es desde mi experiencia de vida, desde mi experiencia profesional, de las entrevistas que yo he tenido. Esta ha sido la parte 1, o sea, la parte de cómo prepararte para tu entrevista, cómo anticipar algunas cosas que te pueden preguntar, cómo ir vestida, pero falta la parte de la carnecita del asunto, que es el durante la entrevista de trabajo, ¿no? Como, por ejemplo, abordar preguntas como ¿por qué tienes este huequito en tu CV, ¿no? Este gap, o cosas así, ¿no? ¿Qué hacer cuando te preguntan algo que no quieres responder o que no sabes cómo responder? Y otras entrevistas, otros aspectos, ¿no? Porque en una entrevista viene el antes, que es la preparación, y el momento, ¿no? O sea, cómo actuar frente a esa persona, a la que te está preguntando, el sueldo, como cuándo abordarlo, ¿no? Entonces nada, yo en verdad súper feliz de compartirles mi experiencia. Como digo, yo quiero ser muy sincera y por más que yo tenga mucho mérito, también tengo que reconocer que esto que les estoy contando, porque yo sé que mi público es muy diverso y es lo que más saludo y abrazo. Y me siento como rara diciendo mi público, me siento como súper atorrante. O sea, las chicas que me escuchan y que forman parte de esta comunidad, en verdad, eso es lo que quería decir, no mi público. Porque la verdad que se suena bien fuerte. Bueno, no quería decir eso para nada. No tiene nada de malo, pero no sé, not my thing. Es muy diversa, entonces, porque así es el mundo. La diversidad hay que abrazar, la diversidad, saludarla y siempre aspirar a más diversidad, porque eso es lo que hace más rico a todo, al país, a las empresas, al gobierno, a todo.
Bueno, entonces sí quiero reconocer que yo vengo y les hablo desde una posición privilegiada en relación a la gran mayoría de este país. Esto no tiene absolutamente nada de malo. Yo me siento muy afortunada que mis padres me hayan podido pagar una educación privada porque no quiero decir que es la mejor en este país, pero te abre tal vez en proporción más puertas de las que te abre una escuela pública, ¿no? Claramente en proporción me refiero a hay más probabilidades, ¿no? Porque hay más gente que contratan en empresas top, y no es mi opinión, es un hecho, ¿no? De universidades privadas en corporaciones grandes e importantes que de universidades públicas. Y eso no quiere decir que una es mejor o peor, pero hay que reconocer cómo funciona este país, ¿no? Y también eso tiene que cambiar, ¿no? Porque muchas veces se manejan las cosas por contactos y en general así es el mundo corporativo, ¿no? Creo yo, el mundo no corporativo también, o sea, los puestos del Estado creo que es lo que más por contactos se mueve, evidentemente, ¿no? Está cambiando, al menos en el aspecto privado, porque ya las empresas y los centros de trabajo se han dado cuenta que la diversidad es lo más rico que puede tener su empresa. Entonces, ya está variando un poquito más eso, pero igual no quería dejar de reconocerlo. Entonces, nada, espero que les haya gustado y les puedan servir esos tips. A mí me encanta que me escriban a la era femenina. Yo soy la persona que responde, yo manejo la cuenta, me pueden escribir ahí a la era femenina y contarme su experiencia, de repente si tienen alguna pregunta. Hice un Q&A, ¿verdad? Sobre en las entrevistas de trabajo, lo que quisieran saber. Y ahí me han llegado varias preguntas, así que yo creo que en la parte 2 las voy a responder. Y bueno, si tienen más preguntas, háganmelas llegar a escribir un mensaje a la era femenina. Como saben, yo respondo. Y nada, muchísimas gracias por escuchar. Como siempre, que tengan una súper linda semana. Si les escuchó... no lo voy a cortar, voy a seguir. Si les gustó el podcast, no se olviden de... nada, si quieren escribirme qué les gustó, qué no les gustó, también díganmelo. Si quieren, comenten, no me gustó, me parecieron pésimos tus tips. Estás en nada, comenten. Viva la libertad de expresión. Yo no me ofendo en absoluto para nada. Si no les gustó, denle dislike. Si les gustó, denle like. Suscríbanse. No sé en qué plataforma lo están escuchando, en YouTube o en Spotify, pero denle follow, rateen el podcast. Y se vienen cositas, no mentira, no, sí se vienen cositas muy interesantes, se vienen entrevistas súper chéveres, así que nada, estén atentos. Un abrazote grande para todos.